Antes de analizar las evidentes muestras de hipocresía de la alta dirigencia de la luz del mundo y su falso apóstol, debemos aclarar que quien escoge y estructura los temas que se hablan en las predicaciones dominicales es el máximo dirigente, es decir, que es Naasón Joaquín el que decide de qué tema y de qué forma se desarrolla este tema, dando los textos y el enfoque para que los pastores instruyan a la iglesia en los lineamientos del autonombrado apóstol Naasón. Por eso, si escuchas las dos prédicas dominicales que te dejaremos en la descripción del video, podrás comprobar que la línea que les dio su apóstol es la de incitar descaradamente al odio, acosar y maldecir a los propios miembros de su organización. Cuando estos miembros se atreven a dudar del falso apóstol y su falsa doctrina, hacemos la aclaración que este mismo tema se dio en todas y cada una de las iglesias, obras y templos de la luz del mundo, y de esta forma desatan una verdadera cacería de brujas en contra de los que no han aceptado al falso ungido del Señor. Te recomendamos que veas los videos. Naasón Joaquín. Amenazas de muerte, aborrecimiento, maldiciones y odio. Naasón Joaquín, causas de intolerancia. La oculta y obscura cara del falso apostolado de Naasón Joaquín, para que veas el evangelio de odio que predica el autonombrado ungido del Señor. Durante meses, por órdenes de la familia gobernante en esa religión, han acosado y hostigado a todo aquel que piensa diferente a ellos, y duda de su líder, al grado de que quien tiene dudas y las expresa es aborrecido de tal manera que no le queda otro remedio más que retirarse de los cultos y actividades para ser excluido, aborrecido y maldecido aún por su propia familia cercana, para que estos muestren fidelidad al apóstol. El evangelio de Naasón enseña claramente que todo miembro fiel de su iglesia debe ser enemigo de los que no aceptan la elección de Naasón, o sea, los apóstatas. Celosamente debe de cuidar su alma, de pelear, de luchar, de batallar en contra de quien sea. Vean, hermanos, algunos van de la mano de Dios, pero es enemigo de Dios, enemigo de la elección de Dios. Si es enemigo de Dios, de Cristo y de la elección, ¿puede ser amigo de nosotros? No. Dice el Espíritu de Dios: a ellos aborrézcolos. Cristo habita en el hermano Naasón. Él es la fuente. Él es la fuente inagotable para darnos esa sabiduría que Dios le da a él. Muchos nos aferramos, creemos. ¿Por qué? Porque somos fieles a su palabra. ¿Una palabra qué? De Dios. El hermano Naasón es un hombre. Durante mucho tiempo han escupido su odio y desprecio contra todo religioso que no piensa como ellos, pero sin ninguna vergüenza. Hoy hacen gala de su cinismo y quieren que nos traguemos, que tiernamente destilan amor y dulzura. Pero en esta reunión que ellos llaman Santa Cena, de una forma descarada se ponen la máscara del amor y la tolerancia, para aparentar que su líder y los ministros son unos mansos corderitos. El siervo de Dios quiere que oremos por las autoridades y por algunas personas que ellos creen que son nuestros enemigos. El amor de Dios nos influye para amar a nuestros hermanos. El amor no está condicionado a quienes concuerdan con nosotros o a quienes nos aman. El evangelio de Naasón enseña claramente que todo miembro fiel de su iglesia debe ser enemigo de los que no aceptan la elección de Naasón, o sea, los apóstatas. Celosamente debe de cuidar su alma, de pelear, de luchar, de batallar en contra de quien sea. Sean hermanos algunos familiares, sean hermanos personas a las que yo he querido, estimado, apreciado por mucho tiempo, pero que hoy son apóstatas. Hermanos, debo de ser un enemigo de un apóstata, sea hombre o sea mujer, sea mi padre
o sea mi madre, sea mi hijo o sea mi hija, sea quien sea, yo debo de pelear ardientemente por mi fe. Ese es mi celo, hermano, lo que siento. Ojalá que Dios los rayara de la tierra, hermano, estos hombres que no han creído en el apóstol de Jesucristo, porque son hombres dignos de muerte, porque este hombre santo nos ha cuidado con amor, nos ha protegido. Él es el que nos ha defendido y con mucha valentía nos ha cuidado. Dice Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Los miembros de la organización saben que deben maldecir a todo aquel que no acepta al apóstol Naasón y se atreven a hablar de él. Maldito tú y toda tu casa por hablar contra un hombre de Dios. Y no sé si vistes ahorita. Por ello, es necesario que oremos por quienes no coinciden con nosotros, por quienes piensan que son nuestros enemigos, por quienes no nos quieren, por quienes nos acusan. Pero en cambio, nosotros por la enseñanza apostólica tenemos los brazos abiertos. Señor dice que ha dado un palo, una pala, algo para matarla. Sí, o cuando menos dice el hermano, corre. Así debemos de correr. Y si pudiéramos darles en la cabeza, hermanos, y correrlos. Ay, hermano, pero es mi hijo. El apóstata es mi hijo. Pobrecito de mi hijo. Así dice el Salmo 58. Que nunca te quieras tú compadecer de un apóstata, porque ellos ya están desechados de la mano de Dios. Para recibirles, para decirles que que podemos convivir en amor y que hay lugar para todos. Es enemigo de Dios, enemigo de la elección de Dios. Si es enemigo de Dios, de Cristo y de la elección, ¿puede ser amigo de nosotros? No. Dice el Espíritu de Dios, a ellos aborrézcolos con perfecto odio, téngolos por enemigos. Y dijimos, sea quien sea. Amén. Es que es mi hijo, es que es mi hija, y yo la quiero mucho. ¿De veras la quieres? Dijo el Espíritu de Dios, aborrézcolos con perfecto odio. ¿Sí? Estos falsos ungidos creen que el pueblo cristiano es torpe, que no tiene memoria y que es sumamente ignorante y que pueden borrar de un manotazo las acciones y manifestaciones de odio, desprecio y fanatismo.
en contra de los que no creemos que su líder sea un Cristo encarnado, y apuestan a que no tengamos memoria de todo lo que ellos mismos han mostrado a la luz pública, su odio, su desprecio, y su repudio por todo el que piensa diferente a ellos o no cree en sus fantasiosas doctrinas de la superelección de su amado líder Naasón Joaquín y próximamente su hijo Adoraim. Pero gracias a las redes sociales y todas las denuncias ya es más que evidente que el autonombrado como el más hermoso de los hijos de los hombres, es decir Naasón, su familia y sus ministros, muestran una cara de ovejas amorosas ante la opinión pública, pero al interior de su iglesia son lobos rapaces sin misericordia ni piedad que no perdonan ni siquiera a su propio rebaño, deseando la muerte a quien no cree en su falso Cristo, y aún han amenazado de muerte a los que los denuncian en redes sociales. Señores de la luz del mundo, no se equivoquen, los cristianos sabemos que no debemos odiar a nadie y nosotros les amamos y no somos sus enemigos, son ustedes ministros y su autoproclamado apóstol, quien desde un principio de su gobierno han gritado a los cuatro vientos que la batalla había comenzado, y se lanzaron contra toda forma de creencia diferente a la de ustedes, nos llamaron falsos, hipócritas, herejes, ignorantes, muertos espirituales, hijos de la gran ramera etc., y hoy que Dios les ha sumido en la más vergonzosa derrota, qué curioso que de repente se han vuelto amigables y amorosos, son ustedes quien ven como un peligro y un enemigo a todo el que no acepta a su líder como al Cristo encarnado de este tiempo, y las víctimas no son sus enemigas, sus enemigos son ustedes mismos, su soberbia, su apartamiento del mensaje de Cristo, pero sobre todo su enemigo y verdugo es a quien más aman en la vida, su apóstol, es el quien los incitó a buscarse la humillación que hoy viven y defender con mentiras y más mentiras aquello que cada día se mira más indefendible. ¿De veras creen que nos vamos a tragar el cuento de que siempre han sido puro amor fraternal y amistad cristiana? De ninguna manera, hoy sabemos qué clase de evangelio es el que predica su apóstol y su familia, es por eso que los llevamos en nuestras plegarias para que Dios les abra los ojos y les dé valor para aceptar su verdadera situación delante de Dios y delante de los hombres, y puedan proceder al arrepentimiento, buscando la misericordia y verdad, el amor de Dios y la dirección de su Santo Espíritu. Hermanos, esta situación es muy vergonzosa y grave, pues el grado de manipulación y control mental que hay en esta congregación solo trae destrucción espiritual. Si tú has sido víctima de estos falsos apóstoles y profetas, cuéntanos tu testimonio para que la luz de la verdad brille ante la mentirosa manipulación religiosa. Y pedimos de tus plegarias para que Dios se apiade de los corazones ignorantes que solo buscan la gracia de Dios pero que han sido capturados por estos mercaderes de la fe. Deja tu comentario y no olvides suscribirte y visitar nuestro canal para denunciar a todos los falsos cristos de este tiempo.